Bueno, es un honor para mí participar nuevamente de esta conferencia, en esta oportunidad para venir a hablarles sobre el futuro. Pero antes, queremos agradecer obviamente a todos los sponsors que hicieron posible que muchos de nosotros estemos aquí hoy en día. Cuando les hablo sobre el futuro, Cuando les hablo sobre el futuro, no me refiero a un futuro distante y lejano, sino me refiero a un futuro muy inmediato y a una problemática que muchas empresas y plataformas que están en crecimiento están teniendo. Y la idea de esta charla es poder venir y traerles una solución a la misma. Cuando empiezo a hablar de un futuro inmediato, quiero traer una frase de James Whittaker. James es un Distinguished Engineer en Microsoft, que recientemente dijo, "We are reducing the world to data", o estamos reduciendo el mundo a datos. Que esto significa que todas las interacciones que ustedes tienen con sus dispositivos, sean computadoras, teléfonos, relojes, autos, y hasta, aunque ustedes no lo crean, hay hasta bañaderas que tienen sensores con Wi-Fi, está generando grandes volúmenes de datos. Datos que los representan como usuarios, como consumidores y personas. Pero si les vengo a hablar de Big Data hoy en día no es ninguna novedad. Estas empresas que dan soporte a estos dispositivos y plataformas ya resolvieron cómo generar, cómo almacenar y cómo procesar estos grandes volúmenes de datos. La problemática actual es cómo llevamos estos grandes volúmenes de datos al lugar geográfico donde se encuentran exactamente nuestros usuarios sin importar en qué punto del globo estén. Y hacerlo de forma rápida, confiable y consistente. Obviamente, cuando hablamos de crear una arquitectura de alcance global que cubra todo el planeta, viene con problemas de escala global. ¿Por qué? Porque codear, hablando mal y pronto, este tipo de arquitecturas que se encargue de, en tiempo real, distribuir geográficamente la información a través de diferentes centros de datos en el mundo, no es algo que podemos copiar y pegar de Stack Overflow. ¿Sí? Tenemos que, por más que no nos guste, hacernos la idea de que la información no nace relacional. Y tenemos que poder adaptarnos de forma dinámica a complejos y cambiantes esquemas de información. Si somos exitosos con nuestra plataforma o nuestro servicio, tenemos que poder escalar tanto la demanda, porque vamos a tener más usuarios, como el almacenaje de forma dinámica. No queremos caer en un outage o una caída del servicio porque no pudimos prever que íbamos a ser exitosos. Tenemos que lograr un balance en la consistencia de la información. ¿A qué me refiero con consistencia? Cuando un usuario que está escribiendo un dato en un centro de datos en Europa, por ejemplo, y hay otro usuario en Estados Unidos o en Latinoamérica que lo quiere actualizar o leer, ¿cuándo está esa información disponible? ¿A qué velocidad se distribuye la misma y queda disponible para los otros puntos del planeta? Tenemos que poder crear experiencias rápidas. Vivimos en un mundo de ansiosos. O sea, nosotros cuando abrimos una aplicación, si tarda mucho, o un sitio web, si no carga, lo cerramos, damos de baja el servicio, desinstalamos la aplicación. Entonces tenemos que poder crear experiencias sumamente rápidas para que nuestros usuarios puedan interactuar lo mejor posible con el servicio. Y finalmente tenemos que poder asegurar una alta disponibilidad. Si tenemos usuarios que por algún motivo en algún lugar geográfico el centro de datos cae o no tiene servicio, tiene que ser transparente para el resto del mundo. No podemos tener usuarios sin servicio porque tuvimos un problema de infraestructura. Pero bueno, como les traigo esta lista de problemas, mi idea también es traerles la solución. En la forma de Azure Cosmos DB, la primera base de datos como servicio, multimodelo y geográficamente distribuible. Cuando me refiero a que es geográficamente distribuible, Cosmos DB es un servicio de Tier 0 de Azure. Significa que existen todas las regiones actuales y futuras. Apenas abre una nueva región, Cosmos está disponible en esa región. Esto significa que si lo comparan con servicios como Amazon o Google, tenemos mayor capacidad de distribución porque tenemos mayores regiones en todo el globo. Y algo muy importante que tiene Cosmos es que las APIs o los puntos de contacto, de conexión que tienen un sistema que se llama multi-homing. El cliente se va a conectar de forma transparente a la región del mundo que se encuentre geográficamente más cercana a su punto. ¿Qué nos permite a nosotros como administradores o como arquitectos? Es de forma transparente, con literalmente 3 clics, empezar a agregar o quitar regiones del globo y que los usuarios no tengan que cambiar absolutamente nada de su aplicación, no tenemos que lanzar una nueva versión o distribuir una nueva versión de la aplicación en la tienda. Es totalmente transparente. Si tenemos de golpe una apertura de mercado en Asia, simplemente agregamos la región y los usuarios que están geográficamente en Asia automáticamente se benefician de una latencia mucho más rápida y operativa sobre el servicio. Es un servicio que nos permite trabajar con la información en su forma natural, sea esta de tipo llave-valor, tabular, documental o hasta grafos de relaciones.
Vamos. Es un servicio que nos permite escalar de forma dinámica, tanto en el almacenamiento como el ancho de banda. Puedo ir desde los cientos de requests por segundo hasta los millones de requests por segundo simplemente con mover un slider. Y lo mismo con el almacenamiento. Puedo ir desde del par de gigas hasta los miles de teras sin tener que hacer ningún tipo de trabajo adicional, solo con hacer un par de clics. Es un servicio que ofrece 5 niveles diferentes de consistencia. Para que tengan una idea, la mayoría de las bases de datos o servicios de base de datos ofrece solamente 2. Consistencia eventual y consistencia fuerte. Y para que entendamos qué es esto, significa que si tengo, por ejemplo, 5 regiones en el mundo, la consistencia fuerte, cuando un dato se escribe en una de ellas, no está disponible en ninguna de las otras hasta que no fue replicado geográficamente en cada una de ellas. Mientras que la consistencia eventual lo que hace es que a medida que el dato se va moviendo a través de los centros de datos, viene a estar localmente disponible. Nosotros ofrecemos 3 niveles intermedios que se ajustan a cada uno de los escenarios que entendemos es más comunes de las aplicaciones y las plataformas que nuestros clientes están construyendo. Este es sumamente importante. Tiene una baja latencia operativa asegurada por un SLA. Para aquellos que no saben lo que es un SLA, es el contrato que ustedes firman, entre comillas, cuando adquieren el servicio. Es decir, nosotros le aseguramos o sea, está respaldado financieramente, que la latencia operativa es 10 milisegundos para todas las lecturas en el 99% del tiempo y 15 milisegundos para todas las escrituras en el 99% del tiempo. No importa la complejidad de la escritura, no importa la complejidad de la lectura. No es como en otros servicios donde ustedes agregan más cláusulas a los wheres, entonces puede ser más lento. Acá siempre la latencia operativa es la que está pactada por SLA. Cuando me refiero, yo agrego una nota acá, cuando me refiero a latencia operativa no me refiero a que si ustedes ponen un frontend, un sitio web en Tailandia y ponen la base de datos en Estados Unidos, va a responder en 15 milisegundos la aplicación, ¿no? Siempre tenemos como arquitectos que pensar que, digamos, la información tiene que viajar. Pero si creamos una correcta arquitectura donde los servicios están fuertemente o cercanos entre sí, la experiencia final del usuario es extremadamente rápida. Y finalmente es el único servicio de base de datos que tiene 4 dimensiones de SLA. Tiene la dimensión de la velocidad que antes les mencionaba, tiene alta disponibilidad el 99,99% del tiempo, tiene asegurado el ancho de banda que ustedes elijan, el 99,99% del tiempo, y la consistencia que ustedes elijan. Cualquier incumplimiento de estas 4 dimensiones, ustedes pueden, como clientes y usuarios, ser resarcidos económicamente. Estas son, digamos, les comentaba las principales características del servicio. A mí me gustaría para esta charla enfocarme en quizás las que son más radicales y que los separan un poco de los otros servicios de bases de datos. Empezando con la naturaleza multimodelo, ¿no? Cosmos DB es un servicio NoSQL o no relacional donde no existe esquema. Almacena internamente la información en formato JSON. Esto nos permite poder trabajar de forma transparente con información que se encuentre de forma documental, en tablas o en grafos. Y lo que tiene detrás es un motor de indexamiento automático que se encarga de tomar cada uno de los atributos de sus documentos, de sus tablas, de sus grafos y mantener los índices totalmente actualizados en tiempo real y encargarse de todo el particionamiento automático. Ustedes no tienen que preocuparse de cómo particionan la información, dónde están cada una de los partition keys o cómo, si mi base de datos empieza a crecer, cómo alojo nuevas particiones físicas. Todo eso es manejado enteramente por el servicio. Ustedes solo tienen que preocuparse por poner la información y poder consultarla. Este motor de indexamiento fue desarrollado por Microsoft Research, se denomina BW3, y digamos, es el encargado de poder proveer una latencia operativa tan rápida como la que tiene el servicio. Al que le interese podemos luego charlar la parte técnica, hay unos papers hermosos de diferentes universidades que explican cómo funciona internamente, pero no se nos iría la charla entera tratando de explicarlo. Ahora bien, el servicio, como les mencionaba, tiene diferentes modelos de información. Cada modelo tiene asociado una API o un punto de conexión con el que nos permite interactuar. El primero de ellos es DocumentDB API, que nos permite trabajar con un lenguaje de tipo SQL sobre tipos de documentales. La jerarquía de recursos dentro de DocumentDB es la que ven en pantalla. Comienza con una cuenta de base de datos, que es la que ustedes adquieren, y luego puedo crear bases de datos. Dentro de cada base de datos
puedo crear colecciones. Las colecciones son las que van a almacenar mis documentos y donde también voy a poder crear cosas como procedimientos almacenados, triggers o funciones definidas por el usuario. Estos tres conceptos son muy parecidos a los que quizás alguno de ustedes trabaja con bases de datos relacionales. Es básicamente lo mismo. Cada colección es a la cual yo le voy a poder definir cómo escala tanto en el ancho de banda, en la cantidad de archivos por segundo, como en el almacenamiento. Y como es esta la unidad que yo voy a poder escalar, es la que a mí me van a cobrar. A diferencia de otros servicios de base de datos, a mí no me cobran por base de datos, me cobran por colección y por la configuración de performance que yo le defina. Lo interesante de esto, y yo lo suelo decir porque es una de las preguntas más comunes, es si la gente viene del mundo relacional, suele cometer el error de intentar mapear mentalmente una tabla con una colección. Pero lo que sucede acá con las bases de datos no relacionales, no solo con Cosmos, sino con cualquier otra, es que podemos almacenar en una colección cualquier tipo de formato de documento. Entonces, lo que suele suceder en casos muy simples como sistemas de facturación, donde tengo quizás usuarios, órdenes de compra y pagos, puedo meter las tres entidades en una sola colección. No tengo que crear tres colecciones, una para cada una. Vamos a ver, a ver una pequeña demo justamente de esta API. A ver si logro que... Ahí va. Para empezar, algo sumamente simple, si alguien quiere crear una cuenta de Cosmos, desde el portal de Azure pueden ir a Nuevo, allá arriba, y ir a la sección de bases de datos, o simplemente suele estar en la parte más populares, y cuando hacen clic, pueden elegir un nombre, una API, voy a intentar hacer un zoom, a ver si... Ahí está. Ahí se ve mejor. Pueden elegir uno de los modelos de datos y luego eligen un grupo de recursos, una suscripción y la ubicación inicial de la base de datos en alguno de los data centers de Azure. Opcionalmente tienen la posibilidad de agregarle georredundancia. Esto lo que va a hacer es, además de crear la base de datos en la ubicación que ustedes elijan, va a agregar otra que esté geográficamente cerca, como para que tengan, digamos, un servicio inicial que esté georreplicado en dos lugares. Es opcional, no es algo que tengan que hacer. Yo acá tengo ya una cuenta que está trabajando con el modelo de datos SQL, utilizando la API de DocumentDB, y lo que tengo aquí es una herramienta que se llama el Data Migration Tool, que me va a permitir, desde diferentes orígenes de datos como archivos JSON, bases de datos Mongo, bases de datos SQL, archivos separados por coma, ahí vamos, archivos separados por coma, tablas de Azure, servicios como Amazon DynamoDB, importar esa información y montarla en Cosmos. Ahí por atrás. Yo lo que voy a hacer es crear en una colección e importar información. Este proceso es bastante sencillo, ustedes pueden hacerlo con sus bases de datos relacionales que tengan, de con quieran probar el servicio, o si tienen otros servicios donde quieren migrar la información, también lo pueden hacer. Vamos a esperar brevemente. Ahí está, empezó. Vamos a refrescar el portal. Y acá debería ver la colección que yo acabo de pedirle a la herramienta que me cree. Lo que tiene el portal es que les ofrece diferentes posibilidades de interactuar con la información. Una es el Data Explorer o explorador de datos, donde yo puedo ver los documentos que en este caso estoy cargando a través del Data Migration Tool, sus atributos, puedo interactuar con ellos y hasta puedo ejecutar consultas de tipo SQL. Yo acá tengo algunas. Para que vean, la sintaxis es muy similar, ¿sí? Tiene algunas pequeñas diferencias, pero para aquellos que han trabajado con... ¿Cómo, perdón? Ah, está, sí, estaba buscando el botón. La sintaxis es muy similar, ¿sí? No tenemos quizás el nombre de la tabla acá, porque acá como las entidades, digamos, pueden ser cualquier cosa, tenemos una forma de nombramiento genérica. Justamente la información que estoy intentando consultar todavía no fue importada, pero vamos a ver de quitarle algún filtro para que lo veamos funcionando.
La sintaxis es realmente muy similar a SQL. Acá también tengo la posibilidad de crear store procedures, funciones definidas por el usuario y triggers. Nuevamente, los conceptos son extremadamente iguales al lenguaje, perdón, a la base de datos relacionales. Y otra cosa que quería mostrarles es la facilidad con la que se puede escalar geográficamente. Como pueden ver aquí en el medio, tengo mi mapa. Esta base de datos se encuentra replicada en 3 puntos en el globo, pero puedo hacerle clic y venir a este mapita y simplemente elegir si ahora tengo usuarios en Asia, puedo hacer un clic acá y darle grabar y ahí está. Eso va a empezar a crear la instancia allá, va a empezar a migrar la información y crear la sincronización constante. Lo interesante de esto es que si tengo ya usuarios en Asia, no tienen que hacer nada con sus aplicaciones. El momento en que la nueva región quede disponible, automáticamente van a ver el beneficio en la latencia. Volvamos ahora a la presentación. ¿O no? Ahí está. ¿Sí, no? Sí. Interesante, como servicio nosotros proveemos un conjunto de SDKs ya hechos en .NET, .NET Core, Python, Node.js, Java y JavaScript, pero como es una API REST, un punto de conexión REST, ustedes pueden desarrollarlo en el lenguaje que ustedes quieran y sea más conveniente a sus aplicaciones. Y algo para resaltar, las consultas SQL que yo les estaba mostrando recién, que eran muy simples, pero también tienen soporte para información geoespacial, es decir, si nuestros documentos tienen algún punto geolocalizado, puedo ejecutar consultas como traer documentos que se encuentren dentro a una distancia X de un punto que yo defina, o definir polígonos y traer los documentos que se encuentren dentro de ese área. Lo interesante de esto para aquellos que hayan trabajado con bases de datos relacionales es que yo no tengo que especificar particiones, sino tengo que tener una lógica anterior que diga, bueno, ¿cuáles son las particiones donde yo voy a ejecutar la consulta? Esto es transparente para todas las particiones que yo tenga en la base de datos en ese momento. La otra forma de interactuar con el servicio también que utiliza modelos de datos documentales es MongoDB. Es la que denominamos como MongoDB API. Para aquellos que han trabajado con MongoDB, que es un producto, una base de datos no relacional, lo interesante de esto es que nosotros ofrecemos una API que es transparente. Es decir, ustedes tienen sus aplicaciones que trabajan con Mongo de forma local o en otros proveedores o in-house o en algún servidor. Ustedes pueden simplemente cambiando la cadena de conexión de esas bases de datos y creando la instancia en Cosmos DB, quizás utilizar la herramienta de migración para subir los datos, pero solo con cambiar la cadena de conexión automáticamente tienen todos los beneficios que tiene Cosmos como plataforma. Pueden empezar a georreplicar su base de datos, pueden empezar a escalar dinámicamente tanto en almacenaje como el ancho de banda o la capacidad de respuesta en request por segundo. Es totalmente transparente para ustedes como desarrolladores, solo tienen que cambiar la cadena de conexión. Para darles una breve demo, yo tengo acá. Esta es una aplicación que no está hecha por Microsoft, está hecha por alguien en GitHub, la subió, tiene un stack min, o sea, utiliza Mongo, Express, Angular y Node, y graba puntos en un mapa. Entonces yo lo que hice fue simplemente ir a la aplicación, me bajé el código y fui a la parte donde tienen las cadenas de conexiones y le cambié la que tenían ahí por la que yo tengo acá creada en una instancia en Mongo. ¿Sí? Tengo acá una parte que tiene connection string, me proveen a mí la cadena de conexión, copio, pego y la aplicación funciona. Esta aplicación empieza a escribir datos. Una de las diferencias que tiene Mongo es que graba la información no en JSON, sino en Bison, que tiene soporte para datos binarios. Entonces, como pueden ver en la parte derecha, tengo acá cosas que no son JSON, sino que son Object IDs, digamos, naturales de Mongo. Pero lo interesante de esto es que yo como desarrollador lo único que tuve que hacer es cambiar una cadena de conexión. ¿Sí? Creé el servicio, la apunté y todo funciona de forma totalmente transparente. Las operaciones son las mismas que ustedes pueden realizar con una base de datos Mongo en sus servidores o en algún otro proveedor. Vamos a volver a la presentación. La tercera forma de interactuar con el servicio se llama Premium Tables API. Es una interfaz para trabajar con, obviamente, como lo dice el nombre, información tabular.
Para aquellos que ustedes que hayan utilizado servicios como Azure Table Storage, que es un excelente servicio con un precio apuntado a lo que es optimización de costos por almacenamiento para grandes volúmenes de información, pero es un servicio que tiene algunas falencias. Principalmente la geodisponibilidad, los tiempos de respuesta del servicio, y otra cosa que han pedido mucho los usuarios es la capacidad de tener múltiples índices en las tablas. Una característica que tiene Table Storage es que solo tiene un índice, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren realizar consultas por otras columnas, los tiempos de respuesta son bastante lentos. Lo que ofrecemos con Premium Tables APIs es una experiencia similar a la de Mongo. Ustedes tienen sus aplicaciones que utilizan Table Storage, crean una cuenta de Cosmos que utiliza la API de Tables y solo cambian el connection string. ¿Sí? Como desarrolladores no tienen que modificar lógicas, ni clases, ni tocar ni un punto y coma dentro de su código. El resultado es algo que pueden ver en el portal también. Es una experiencia muy similar a si alguien ha utilizado el Azure Table Explorer o Storage Explorer, donde, ahí haciendo un poquito de zoom, puedo ver las entidades por partition key y row key y puedo, si quiero, editarlas, puedo ver los atributos y columnas de cada una de las tablas, pero lo interesante es que esto, como es un almacenamiento en NoSQL, yo podría tranquilamente a uno de los registros o a la cantidad de registros que quiera agregarle más columnas. Y eso no afectaría en ninguna manera a otros registros que tengan. Simplemente no van a tener esa información. No tengo problema de tener que crear índices o columnas que tengan valores en null o cosas similares. Y como otros puntos de conexión o APIs que tiene Cosmos, tengo los beneficios de georreplicar mi información, tengo los tiempos de respuesta en el orden de los 10 milisegundos, como cualquiera de los otros modelos de información. Es una experiencia mucho más rápida y apuntada a la disponibilidad. Vamos a ir un segundito, volvemos para atrás y volvemos a la presentación. Por eso ese es el denominador llamado Premium. Este servicio actualmente se encuentra en preview, pero va a ser pronto lanzado con disponibilidad, como GA. Finalmente, tenemos la API de Gremlin apuntada a manejo de modelos de datos de tipo grafo referencial, grafo de relaciones. Es la forma de traer los grafos de relaciones como ciudadano de primer nivel a Azure. Lo interesante de esto es que nuevamente tiene las mismas características de georreplicación y alta disponibilidad y tiempos de respuesta que tienen todos los otros modelos de información. Utiliza el protocolo Gremlin para consultas o también opcionalmente pueden utilizar SQL como lenguaje para realizarlos. Técnicamente tiene una capa de traducción que utiliza Apache Tinkerpop y de vuelta está corriendo sobre el motor de Cosmos DB. Lo interesante de esto es que, digamos, si alguno ha intentado realizar o crear una base de datos como grafo en la nube, es una tarea sumamente compleja. Hay un montón de opciones, pero requieren que ustedes manejen máquinas virtuales, que se encarguen de mantener los diferentes servicios que lo necesitan. Y acá ustedes lo único que tienen que hacer es crear la cuenta y subir la información y luego conectarse y utilizar Gremlin como lenguaje de consulta para ejecutarlas y consumirlas. No se olviden totalmente de lo que sucede detrás. Para dar una breve demo, en el portal también tenemos formas de consultar y ver los grafos, también en el mismo Data Explorer o explorador de datos. Tenemos la posibilidad de visualizar y ejecutar las consultas en lenguaje Gremlin y visualizar la información, estilar los grafos y nuevamente, como les mostré antes, pueden escalar geográficamente sus cuentas en cualquiera de los otros data centers de Azure. Algo a destacar no es que cada uno de estas APIs tiene un footprint o una disponibilidad geográfica diferente. Todos tienen la misma. Entonces, todos están disponibles en cualquier región de Azure. Esto es un lanzamiento que fue interesante. Cosmos tiene lo que se denomina un change feed. El change feed es, imagínense, un RCS o un feed, como su nombre lo indica, donde se van publicando todos y cada una de las operaciones que suceden en sus colecciones. Cada inserción, cada modificación se publica ahí. Ustedes pueden engancharse a ese feed y consumir esa información para escenarios, por ejemplo, de tipo basado en eventos. ¿Sí? Puedo enlazar lógica de mis arquitecturas
en base a estas inserciones o modificaciones de la información. Puedo enlazar Apache Spark o HD Insight o cualquier tipo de análisis de flujo de información, o simplemente puedo engancharme para poder persistir esta información en otros tipos de almacenamientos más fríos como archivos o blobs, ¿no? Ahora bien, este punto de conexión no es trivial el engancharse y poderse comunicar, ¿no? Cómo escuchamos los cambios y actuamos frente a estos cambios no es trivial. Pusimos a disponibilidad un paquete de NuGet, que dentro de poco va a estar también disponible para .NET Core, hoy en día está para .NET, que se encarga de a ustedes solucionarle todo el problema todo el problema que sería conectarse al endpoint, escuchar los cambios y actuar sobre cada uno de estos cambios. Esto lo que permite es que ustedes creen en sus servidores o en máquinas virtuales procesos o aplicaciones que estén ejecutando esta librería y puedan ejecutar código y accionar frente a los cambios. Luego fuimos un paso más allá, dijimos, bueno, ¿por qué la gente tiene que poner su propia infraestructura o mantener sus propias aplicaciones que estén escuchando este change feed? Vayamos a algo un poco más que esté de moda, ¿no? Que es el tema de serverless. Entonces nos juntamos con el equipo de Azure Functions y lo que pudimos crear es lo que denominamos el Cosmos DB Trigger. Para aquellos que no conocen Functions, les permite a ustedes crear pequeños pedazos o unidades de código que estén escuchando algún evento en particular y que luego puedan responder, ejecutarse y opcionalmente generar algún tipo de salida. Entonces lo que logramos es que ustedes puedan definir pequeñas entidades de código enlazadas a una colección en Cosmos y ustedes van a recibir como input a sus funciones un conjunto de documentos. Estos documentos representan las operaciones que se están realizando en sus colecciones. Y ustedes pueden luego, con ese conjunto de documentos, actuar como quieran. Pueden ejecutar código propio, pueden comunicarse con otros servicios de Azure, pueden mandarle una base de datos SQL si quieren para hacer algún tipo de reporting, procesarlo, quizás esa información que refiere a imágenes, hacer procesamiento de imágenes o aplicar inteligencia artificial. Pero lo interesante de esto es que es totalmente desconectado del código de sus aplicaciones. Quizás que tienen un frontend web o tienen capas de negocio que están persistiendo la información. Esto se conecta al change feed, no directamente a sus colecciones, y les permite de forma transparente ejecutar código de forma totalmente desconectada. Para que veamos brevemente esto, yo tengo algo ya preparado. Me gustaría que hagamos el breve esfuerzo imaginativo, porque quería hacer algo un poco más divertido que solo hablar del servicio. Imagínense que ustedes están manejando, ¿por qué no?, una planta nuclear, ¿sí? Y tienen un sistema que va, digamos, continuamente recabando información del núcleo del reactor, ¿no? El núcleo del reactor suele tener tres medidas principales, que son la temperatura del reactor, la temperatura del intercambiador de calor y la presión de refrigerante que llega al núcleo. Entonces estamos monitoreando continuamente esto y estamos guardando esta información en Cosmos. ¿Sí? Yo tengo una base de datos, una colección, perdón, en Cosmos que está guardando esta información. Vamos a refrescar y vamos a ver si puedo mostrarles. No es nada complejo, ¿no? Pero quería crear un escenario un poco más divertido. Entonces, lo interesante que a mí me gustaría hacer es, ¿qué pasa si yo quiero actuar? Una planta nuclear obviamente es un escenario muy complejo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero actuar ante cualquier modificación de estos sensores? Yo quiero realizar un condicional y decir, bueno, cuando estos sensores cumplan cierta condición, quiero hacer algo más. Yo debería tener que modificar o actuar sobre todos los sensores y aplicaciones que están observando esta planta nuclear. Mi idea fue enlazar una función de Azure Functions que esté escuchando esta información y pueda actuar y realizar algo. Entonces lo que puedo hacer es, dentro de mi colección, puedo ir al portal de Azure y decirle agregar una función o agregar una Azure Functions, elegir la colección sobre la cual quiero actuar y, si me acompaña la cámara, puede fallar mientras carga. Una de las cosas que me faltó mencionarles antes es
En el portal proveemos todas las métricas que muestran el estado actual de los diferentes SLA. Entonces ustedes pueden ver tanto de las lecturas, del SLA de lecturas como el SLA de escritura, cuánto está funcionando. Pueden ver las métricas también de throughput, cuántos requests están siendo recibidos por su servicio en tiempo real. Esto es interesante cuando quieren analizar qué está sucediendo con su servicio, si están teniendo algún tipo de problema con el ancho de banda que ustedes han reservado. Vamos a ver si... Vamos a hacer una prueba más. A ver si tengo suerte. Bueno, puede fallar, decía un mago conocido. Bueno, digamos, dejémoslo ahí, capaz vuelve después y tengo suerte. Pero la idea es que ustedes van a poder, desde la interfaz de Azure Functions, definir pequeñas unidades de código y reaccionar ante cualquiera de los cambios en sus colecciones sin tener que, digamos, implementar ningún tipo de worker o aplicación que esté escuchando a estos cambios. Y lo interesante es que no tienen que tocar nada del código de sus aplicaciones, de sus sensores o de la lógica que está funcionando actualmente. Sí, no, esto. Continuemos. Después, si tengo suerte, se los muestro. Otra cosa importante, cuando originalmente yo les mencionaba que hay que llevar la información de forma rápida, consistente y confiable, me refería a la seguridad. Azure Cosmos DB utiliza el protocolo SSL para mantener la seguridad en el tráfico de la información desde los diferentes puntos, hacia y desde el servicio, pero también implementa lo que se denomina Encryption at Rest. ¿Esto qué significa? Que cuando la información es persistida en los discos de estado sólido que tiene el hardware del servicio, es encriptada. Si alguien en algún momento llega a vulnerar de alguna manera los servidores donde se aloja la información, no van a poder acceder a esos datos. Esto es importante para aquellos que manejen información crítica, no solo de compañías, sino de individuos. Este Encryption at Rest es un servicio que funciona por defecto, no tiene ningún costo extra y está aplicado a todas las instancias de colecciones y de bases de datos existentes, actuales y futuras. Y opcionalmente no, además tenemos unas diferentes certificaciones ISO, esta la tengo que leer porque ISO, EUMC, IPA, PCI y demás largas certificaciones, digamos, para aplicables a diferentes lugares del mundo. Una de las consultas, que este slide lo pongo porque es una de las consultas más comunes que me suelen hacer, es, bueno, yo tengo mi base de datos relacional, tengo el motor que ustedes quieran, pongan el nombre que quieran, ¿qué tengo que hacer? La tiro todo y lo migro a Cosmos porque esta es como la panacea o es la base de datos que hay que usar. La realidad es que Azure es una gran caja de herramientas. Y como cada caja de herramientas, hay herramientas que son buenas para diferentes escenarios. Azure Cosmos DB es una excelente herramienta para para aplicaciones de misiones críticas que tengan que tener escala y alcance global, donde el tiempo de respuesta, como lo dice el propio nombre, es crítico. ¿Sí? No puedo tener una caída de servicio en ningún lado, en ningún momento. Para escenarios donde tengo IoT, donde tengo que guardar información de sensores que tienen, obviamente, formatos de información totalmente diferentes. Cosmos, para que se den una idea, Toyota utiliza para toda la telemetría de los autos, de los autos inteligentes que tiene, lo guarda en Cosmos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tipos de sensores. Y cada sensor tiene una estructura de información diferente. El sensor que mide la presión de neumáticos no guarda la información de la misma manera que el sensor que mide el nivel de combustible. Escenarios de personalización. Para que se den una idea, el portal de Azure guarda toda la personalización de cada uno de los usuarios, tanto las configuraciones como la distribución de la interfaz en Cosmos DB, porque cada personalización es única para cada persona. Escenarios de retail o e-commerce donde venda objetos que son diametralmente opuestos entre sí. Puedo vender desde autos hasta relojes hasta mantas. ¿Sí? Entonces acá, como es una base de datos no relacional, puedo guardar la información sin ningún tipo de problemas y el motor que existe detrás me asegura que cada uno de los atributos, independientemente de la estructura, está en tiempo real siendo indexado. Y finalmente, escenarios de gaming. ¿Por qué? Porque como tengo distribución global, mis jugadores van a estar, o mis usuarios de mis aplicaciones van a estar moviéndose a lo largo del mundo con sus celulares.
Yo tengo que poder darle un tiempo de respuesta sumamente rápido, independientemente del lugar donde se encuentren. Hay muchos juegos que utilizan Cosmos justamente por eso, porque pueden con un mapita y en 3 clics agregar más disponibilidad y hacer que los usuarios que estén en otras regiones tengan una experiencia mucho más rápida. Finalmente, y para cerrar, aquellos que quieran probar el servicio tienen 2 opciones hoy en día, obviamente sin poner ningún tipo de dinero ni pasar ningún tipo de tarjeta de crédito por ningún lado. La primera es el emulador. El emulador es una aplicación que se ejecuta en sus computadoras, en sus servidores, y les permite a ustedes interactuar desde la parte como desarrollador, conectarse a este emulador como si fuese el servicio real. Digo como si fuese porque tiene algunas limitaciones. Obviamente no tengo la georreplicación, porque está corriendo en mi computadora, en un servidor, y obviamente mi hardware no es el mismo que tiene Azure en sus servidores. Entonces la latencia operativa no es la misma. Pero ¿qué me permite a mí? Desarrollar mis aplicaciones de forma local y cuando quiera contratar el servicio, modificar la cadena de conexión y que todo siga funcionando de forma transparente. Y algo nuevo reciente es, tenemos una experiencia gratis donde ustedes pueden por un tiempo limitado obtener el servicio completo, probar el servicio en el portal de Azure en cualquiera de sus modelos de información, tanto grafos como documentales como tablas, y acceder a todas las características, georreplicación, escala, dinámica, en tanto en ancho de banda como en almacenamiento, sin pasar la tarjeta de crédito por ningún lado, ni gastar nada en absoluto. Y bueno, eso es un poco el panorama que quería presentarles el día de hoy. Les agradezco mucho tanto a los organizadores por la posibilidad, como a ustedes por su tiempo. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.